Bien, estamos en el curso de antropología y vamos a aperturar la guía de estudio número 2. Como ustedes pueden verificar, pues iniciamos hablando la clase pasada en la guía de estudio número 1. Empezamos hablando de las culturas en Guatemala, que es lo que establece la ley, en este caso el Ministerio de Cultura y Deportes, basado en el artículo 66 de la Constitución Política de la República. Nos habla la ley en el artículo 66 de que en Guatemala pues hay derecho a la identidad cultural, a la expresión artística, a la expresión cultural, a la ideología religiosa y a todas las manifestaciones independientemente de la cultura a la que pertenezca. Mas no hace aclaración de la Xinca, Garífuna, mestizos ladinos y el área maya. Sin embargo, vamos a estudiar esto porque en sí, de manera general, pues la población está dividida en 4 culturas. Como ustedes saben, este material fue cargado en la guía de estudio número 1. En efecto, ustedes pueden visualizar ahí que solamente hay una página. No es que no tenga contenido, ¿verdad? Porque aquí claramente nos dice, si usted ya descargó este material o este documento PDF, no lo vuelva a descargar. Simplemente lo que va a hacer es ubicarse de la página 9 a la 13. Vamos a estar hablando de la cultura Xinca. Y vamos a ingresar al link que aparece en nuestra guía, simplemente usted le va a dar clic al link y automáticamente pues le va a empezar a cargar el material. Vamos a dar ahí unos segundos mientras carga el material y pues de esta manera entonces usted tendrá acceso al material. Muy bien. Este material, vuelvo y repito, fue creado por el Ministerio de Cultura y Deportes en el año 2006. Fue el último censo o el último material que se presentó a través de este ministerio, que es el encargado de velar por lo que es la cultura en nuestro país. Vimos las bases constitucionales, la ubicación geográfica de las culturas según este mapa. Vimos las tablas o las estadísticas de idiomas en Guatemala según las culturas a las que pertenecen y el día de hoy vamos a empezar a ver a la cultura Xinca. Los Xinkas que están asentados y que están en peligro de extinción en Guatemala no son propios de Guatemala. Recordemos que las 4 culturas, de las 4, una es propia, 3 son extranjeras. Tal es el caso de la Xinca, que no es propia de Guatemala, los ladinos, que no son propios de Guatemala, pero hay una mezcla, un mestizaje entre el ladino y el indígena, que era del área maya, entonces se crea el mestizo. Los garífunas, que tampoco son de Guatemala, y en el área maya encontramos 22 grupos étnicos ubicados en todo el territorio nacional. El primero de ellos, entonces, como les decía, es la cultura Xinca. Ustedes pueden visualizar ahí a través de esta imagen. La cultura Xinca no porta un traje típico o un corte, un huipil o una falda como nosotros lo conocemos en la parte central y el altiplano de Guatemala, puesto que la característica, como les digo, esta cultura no es autóctona. La zona en que esta cultura fue ubicada, pues es una zona de clima cálido y muchos factores vinieron a, como de una u otra manera, a dejar ciertos rasgos y características en esta cultura. Veamos los primeros. Acá tenemos, habla del pueblo Xinca, la ubicación de esta cultura. ¿Dónde es que encontramos al pueblo Xinca en Guatemala? Regularmente lo encontramos en la zona sur-oriente del territorio nacional, entre los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Dice, se encuentra al suroriente de Guatemala, en 12 municipios de los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Y aquí está la tabla de los departamentos y municipios del departamento, así como el número o la población de personas pertenecientes a la cultura Xinca. En el caso de Santa Rosa están en los municipios de Chiquimulía, Guazacapán, Tacisco, San Juan, Tecuaco, Nueva Santa Rosa. En el caso de Jutiapa se encuentran en Jutiapa, Yupiltepeque, Quesada, y en el caso de Jalapa se encuentran en San Pedro Pinula, Jalapa, Mataquescuintla y San Carlos Alzatati.
En total hay 190.000 personas pertenecientes a la cultura Xinca. ¿De dónde viene esta cultura? Claramente les decía pues que esta cultura no es propia de Guatemala. Esta cultura, el origen de esta cultura se da, dice, los arqueólogos identifican sitios arqueológicos mencionados en la tradición oral que datan del 400 antes de Cristo, es decir, hace 2000 años. Dos son las versiones sobre los orígenes del pueblo Xinca. La primera, una migración del norte de Mesoamérica y la segunda, una migración del sur de Mesoamérica. Faltan estudios para determinar con certeza el principio. Sin embargo, el alto consumo del frijol colorado, similar a las costumbres alimenticias del norte de Mesoamérica, apuntan a aceptar más la primera teoría. Entonces, es incierto el origen. Lo que sí tenemos claro es que esta cultura no es propia de Guatemala. Y recordemos en el contexto histórico, ¿verdad? Los primeros indígenas fueron nómadas, perdón. Es decir, que ellos no se quedaban asentados en una sola tierra. Ellos eran consumidores, acababan el recurso que tenían en su entorno y pues esto les hacía tener que moverse a otras zonas o regiones. Entonces, esta cultura pues se cree que así fue como llegó y se asentó en el territorio nacional en la zona de los departamentos antes mencionados, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Muchos chincas están agrupados en comunidades indígenas para la administración de sus terrenos comunales. Existen comunidades indígenas en Jumaitepeque, Jutiapa, San Juan Yupiltepeque, Las Lomas y Santa María Xalapán, quienes cuentan con títulos de propiedad registrados. Los chincas escondieron su identidad durante muchas décadas, pero a raíz de la firma de los acuerdos de paz resurge el orgullo de ser chinga, fenómeno que ha crecido y que en la actualidad hay varias organizaciones que luchan por la identidad, especialmente entre jóvenes. Acá hay que aclarar un punto, ¿verdad? No crea usted que solamente el pueblo chinga. Cuando se da el conflicto armado interno en Guatemala, hablábamos en la clase anterior, hubo mucho racismo, mucha discriminación. El abuso a la mujer indígena, a los menores de edad estuvo presente y mayormente a personas del área indígena, al área rural del territorio nacional. Claro que hubieron algunas zonas o departamentos que fueron más afectados por la sobrepoblación indígena. Sin embargo, pues este pueblo no fue la excepción, también sufrieron daños, sufrieron maltratos y pues vemos que repercutió en que la cultura no se pudiera desarrollar como tal hasta después de la firma de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron firmados durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú Irigoyen. No es que Álvaro Arzú haya gestionado la firma de los acuerdos de paz, porque para gestionar los acuerdos de paz se dio a través de la firma del Tratado de Oslo y los acuerdos de Esquipulas 1 y 2. Se encontraba en el gobierno del presidente Álvaro Arzú Irigoyen cuando se logra la firma de los acuerdos. Eh, Otro punto muy importante es que cuando se da la firma de los acuerdos de paz, 12 fueron los puntos que se trataron para poder conciliar a la población indígena con el gobierno. Pero la población indígena también estableció parámetros los cuales exigían se les respetaran. Y obviamente, pues el gobierno aceptó las condiciones del pueblo indígena, se tomaron en cuenta lo que el pueblo indígena pedía, no por exigencia, sino como parte de sus derechos. Pues les digo, la violencia fue demasiada, que los más afectados fueron los pobladores del área indígena y mayormente fue mucha la escasez, la hambruna, la pobreza. Si Guatemala hoy en día es un país pobre, imaginen esos periodos o en esos tiempos, la pobreza fue muy notoria, el racismo y la discriminación que hoy en día aún vemos no es nada comparado a lo que se vivió durante el conflicto armado interno. Los chincas son llamados también llaneros o los del agua, debido a que sus toponimias terminan en vocablos que incluyen agua, tales como agua o la contracción gua o gua. Idioma. El idioma dice, el idioma xinca estuvo a punto de desaparecer, pero algunas
hace algunas décadas. Varios lingüistas, recuerde que un lingüista es el que se encarga de estudiar los idiomas o lenguas. En Guatemala, una vez más, por racismo y discriminación, ya no hay lenguas, ahora hay idiomas maternos. Entonces dice, varios lingüistas hicieron estudios para su recuperación, entre ellos Otto Schumann. Actualmente las organizaciones Xinkas están enseñándolo. El censo del 2002 establece que hablantes del idioma son 1.283 personas. Si ustedes ven, Guatemala hoy en día pues es aproximadamente o más de 18 millones de habitantes y solo 1.283 de estas son los que dominan el idioma Xinca. Es un idioma en peligro de extinción. Como toda cultura indígena, aquí vamos a empezar a ver parte de las creencias o de la mitología en el área indígena. No es algo desconocido por los propios, por guatemaltecos, que en nuestras culturas indígenas las creencias en cuanto a la naturaleza, a los dioses, por ejemplo, hoy en día, pues dice usted, me duele el estómago y rápidamente en el área indígena una hierba, o tiene dolor de cabeza y un paño con alguna, igual manera alguna hierba aromática, o empiezan a quemar algunas sustancias y con ello pues creen ellos que se logra la sanidad. Esto es algo normal en nuestro país, es parte de la cosmovisión o la ideología de las culturas. No vamos a ver tanta diferencia, porque como les digo, esto viene en contextos históricos, no es nada nuevo. Creo que en la mayoría de lugares pues se ve esto muy presente, las creencias, que si hay eclipse, que las estaciones, que cómo salió la luna, que si está de tal modo, o sea, todo ese tipo de ideologías está presente en el área indígena. Esta no es la excepción. Respecto a la medicina, dice, se basa en el conocimiento de abuelas y abuelos sobre plantas, minerales y animales de la región. Practican la medicina preventiva, por ejemplo, cuando hay eclipse, para evitar que el mismo afecte la malformación de un bebé en gestación. Las comadronas xincas recomiendan a las mujeres embarazadas. Primero, dice, colocarse una prenda roja en la cintura a manera de proteger al niño de daños que le puedan ocasionar. Yo creo que eso todos los hemos escuchado, ¿verdad? Que tienen este tipo de ideología y no solamente en la cultura xinca. No bañarse en las corrientes de los ríos mientras dure el fenómeno, porque pueden adquirir enfermedades. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de conocer y entablar una plática con unas señoritas del área indígena. Pues yo no sé si así sea con todos, pero estábamos tocando el tema, no recuerdo claramente, pero estábamos tocando el tema de la menstruación. Y una señorita me dijo que en su cultura no era recomendable que se bañaran durante los días de la menstruación porque se les caía, no sé, la matriz o no sé qué cosa se les caía y que por eso no era permitido. Realmente eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque son las creencias culturales y pues por higiene, pues todos sabemos que debe haber un control y mayormente nosotras que somos mujeres, ¿verdad? Entonces, en el caso de los hombres, no creo que se horrorice por este tema, ¿verdad? Porque me imagino tiene una mamá, tiene una hermana, en un futuro tendrá una esposa, tendrá hijas y este es un proceso natural y normal del ser humano. Entonces, pues mencionaba eso la señorita. Personalmente me sorprendió demasiado y yo dije, bueno, no lo creo tan así, pero si su cultura así lo dice, pues lo vamos a respetar. En otra ocasión yo estaba viendo un documental y la verdad sí me llamó demasiado la atención la creencia de las personas, puesto que para que una niña, según esta cultura, es una que está en África, no, en Asia o África, no recuerdo, uno de estos dos países. Yo vi un documental de National Geographic en donde aún no han llegado los derechos humanos y escuche cómo se da según la cosmovisión y la ideología cultural. Una niña, usted sabe que una niña a partir de los 11, 12 a 13 años inicia su periodo de menstruación. Esto es algo natural y proceso del cuerpo humano. Para esta cultura, las niñas que están a punto de caer al periodo de menstruación, las encierran durante un año en una choza. En ese año solo la mamá las puede observar, no puede tener contacto con nadie más, pero ahí viene lo más curioso y fuerte.
les atan los tobillos de los pies a tal modo de que se les hinchen y las rodillas. Entonces los pies empiezan a deformar totalmente, empieza un proceso de hinchazón, claramente no hay circulación de la sangre. La niña está encerrada, no puede salir para nada, le empieza a creer el vello púbico, el cabello le crece, imagínense un año sin tener nada de arreglo. Al cabo de ese año, ellos hacen una danza y en la danza arman una fogata y empiezan los hombres de la aldea, empiezan a danzar. Entre los hombres de la aldea está papá, están los hermanos, un tío, primos o como usted le quiera llamar, toda la familia y otros desconocidos, danzando alrededor del fuego, solo hombres. Sale la niña y el ritual es que el papá le corta, le hace un tipo flequillo a la niña y ahí todos los que están en la danza, cualquiera la puede tomar como su mujer. Entonces, imagine, la entrevistadora de National Geographic se quedaba muy sorprendida y ella decía que cómo era posible que a estas zonas, claro, no estoy hablando de Guatemala, ahora estoy hablando de otros países, aún no hayan llegado los derechos humanos. ¿Cómo es posible que se tengan ciertas ideologías culturales que, si bien es cierto, es parte de las creencias antiguas, pero hoy en día están dañando el desarrollo y la integridad de niños, porque ese es el problema. No tanto como que desarraigar o eliminar la cultura tradicional, pero también hay sucesos que ya no son acordes y que no pueden ser contemplados como simplemente decir, no, es que es parte de mi cultura y así se debe realizar. Definitivamente eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces, les pongo estos ejemplos porque en cuanto a la ideología, van a haber muchas creencias. La cosmovisión, recuerde que cosmos significa todo y la visión es la forma de ver. Entonces, al unificar estas dos palabras, decimos que la cosmovisión es la forma de ver el todo. Dice, el pueblo Xinca concibe al ser humano como como un componente del mundo, quien se encuentra en constante relación con los otros elementos. Eh, para los Shinkas, el ser humano está constituido por energía y alma, que a su vez se complementa con el agua que proporciona la vida. La palabra Shinka se traduce en su idioma como seres creados o formados o seres únicos. Ese es el significado que ellos tienen respecto a lo que es la terminología Shinka. Dice, el significado del número 4 es fundamental y significa el equilibrio que permite la vida, ya que 4 son los puntos cardinales. También eh, dice, ya que 4 son los puntos cardinales que proporcionan los recursos indispensables a la sociedad. El número 12 es la formación de una persona, en la formación de una persona es vital. Es la edad que se considera que un niño termina su formación. Al cumplir los 13 se le toma como adulto. Imagínese usted, hasta ahí vemos también otra parte de ideología un poco errada, ¿verdad? Porque a los 13 años es un puberto, no es un adulto. Aún es un puberto, ni siquiera está al 100% centrado, está empezando a descubrirse físicamente, emocionalmente, personalmente hablando, dentro de la sociedad. No podemos decir que a los 13 años, pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es nuestra sociedad actual. Hoy es normal ver a una niña de 11, 12, 13 años embarazada o cuidando a un bebé y la sociedad lo aplaude. Pero si ve a una mujer de 40 años que está criando a un bebé, se horroriza y se escandaliza. ¿Por qué? Porque las culturas ahora están de cabeza. No hay como una conciencia respecto a lo que es correcto y a lo que no. Pero la cosmovisión dentro de esta cultura dice que un niño a los 13 años ya es adulto. Conciben grandes serpientes guardianas y de montañas, cuerpos de agua y bosques. Por cuestiones de tiempo voy a pausar acá. Yo le dije que la clase la iba a dividir en dos. La primera parte que será, que es esta, ya vimos la exposición de los temas centrales de la cultura Xinca. Y en la siguiente clase, pues vamos a estar viendo algunos otros puntos, ¿verdad? Referentes a esta cultura. Voy a concluir con esto. También voy a dejar cargado un link para que usted pueda observar el video para los que no pudieron estar en clase presencial, un video referente a las culturas en Guatemala. Así que con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de antropología.